Carlos Polielli, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, llegamos a diciembre, seguramente de 8 años hace que sos intendente, ¿puede ser? ¿Con este? ¿O 9 con este? No me acuerdo bien. Vamos a cumplir 7. Ah, 7 vas a cumplir. Ahora en diciembre. Los años que vos le cubriste a Luis y los que te tocaron a vos por gestión. Exactamente, 2 años que le cubrí a Luis y después, bueno, estamos 4 de mandato cumplido y bueno, transitando el primer año de esta gestión. Bueno, seguramente la pregunta tiene respuesta obvia, ¿no? El año más difícil de estos 7 que te tocó, ¿no?, vivir. Sí, sin duda el año más difícil de toda mi gestión y yo te diría uno de los años más difíciles de toda la historia de San Andrés de Giles, realmente muy complejo, digamos, una cosa que pasa cada tantos años, cada muchos años, cada 100, ciento y pico de años. Bueno, nos tocó y acá estamos poniéndole el pecho a las balas en un momento muy, pero muy difícil. Yo recuerdo que tuviste que enfrentar inundaciones, también a otra cosa más que no me acuerdo qué, problemas así con la gente, pero como esto no. No, sin duda que también fueron momentos feos, pero no había, digo, no hubo alguna pérdida material, fue unos días, después nosotros, bueno, pudimos con el tiempo ir resolviendo los problemas estructurales con el tema del agua. El viento no, porque bueno, el viento te llega o no te llega, pero igual, fueron situaciones que pudimos resolver en poco tiempo, tratando de bueno, acomodar las cuestiones materiales, digo, pero bueno, nunca por suerte tuvimos que fallecer, personas fallecidas, ni personas internadas. Esto no se compara absolutamente con nada. Me acuerdo que en enero vos estabas de vacaciones, ni siquiera pensabas que este año iba a ser así, ¿no? ¿Cuánto te cambió la gestión, el hecho de la pandemia en sí? Bueno, muchísimo, porque teníamos un montón de proyectos para llevar adelante y veníamos con una continuidad de mucha obra pública, algunas proyecciones también para hacer mejoras en el hospital. Bueno, y volcamos, digamos, toda la prioridad obviamente para la pandemia. Primero, los primeros meses era fortalecer el sistema de salud, conseguir los respiradores, el equipamiento, los medicamentos, todo lo que usa el personal de salud, que es mucho todos los días para poder atender pacientes de COVID, reforzamos camas, compramos 30 camas, bueno, conseguimos los respiradores, que de 4 hoy estamos en 9 y tenemos como 2 prestados, o sea que estamos en 11, con un buen número. Pero bueno, obviamente hay muchas prioridades de obras que teníamos pensadas, cosas que queríamos llevar adelante que lamentablemente, bueno, tuvieron que quedar postergadas inevitablemente. Pero yo recuerdo el año pasado, fue un año de mucha obra, como decís, obras importantes, la Avenida España, ¿no? Habían arrancado a construir el puente nuevo, que después se terminó este año. Y como que la obra pública pasó a un segundo plano. Hoy a lo mejor estás también con un déficit en ese sentido, en las calles y todo eso, porque, bueno, obviamente te ha absorbido todo esto. Sí, por muchos factores. Primero, la cuestión económica. Vos pensás que nosotros en abril y mayo tuvimos que salir a ver cómo hacíamos para pagar los sueldos. Las tasas no se cobraban, obviamente, los impuestos provinciales y nacionales no se cobraban porque había un parate generalizado, con lo cual los recursos escasearon. Ahí, gracias a la ayuda de la provincia y la nación, pudimos pagar sueldos bien. Y bueno, sí, obviamente también las obras implican, en el principio no podían hacerse tampoco ese tipo de tareas y bueno, y cuando se pudieron hacer, los valores licitados estaban muy lejos de la realidad, no había materiales en muchos casos porque no se proveía. Bueno, todo, una serie de complicaciones, personal municipal obviamente que tuvimos en esquemas de trabajo de 15 días en la parte de obras, 15 días trabajaba un grupo, 15 días trabajaba otro, eso nos quitó capacidad operativa, a veces hasta para hacer lo más básico, que era recolectar los residuos, recolectar las ramas, poder bachear y acomodar las calles, o sea que la verdad es que bueno, sí, obviamente en ese sentido tuvimos una asignatura pendiente este año, pero bueno, una situación excepcional que nos tocó vivir a todos como mundo, en realidad es un gran desafío para el mundo el que tuvimos y que del cual Giles no estuvo ajeno, por supuesto, así que... No, y además, estoy pensando en la violencia de la cuarentena, ¿no? Porque la cuarentena se decidió en 48 horas, te cambió todo el esquema de laburo, esto que me decís que tuviste que dejar a muchos empleados en su casa, pasó de un día para el otro, no es que tuviste un mes de aviso que te pudiste acomodar a eso. Y no, yo recuerdo que cuando empezó la cuarentena estricta éramos 4 o 5 personas acá en el municipio tratando de afrontar absolutamente todos los problemas
los que te imaginás y los que no te imaginás, porque llevar una administración de un municipio no es sencillo, así que bueno, hubo que ir trabajando, también en su momento muchos empleados los mandamos a la casa, después a medida que hubo apertura de actividades fuimos incorporando esas actividades con guardias reducidas, bueno, mucho personal licenciado desde ese momento, digamos, obviamente, porque eran personas por la edad o por los factores de riesgo que tenían. Y bueno, y después a medida que fue pasando el tiempo, fuimos empezando a normalizar algo. La normalidad absoluta del municipio no está todavía tenemos muchas personas con licencia, digamos, y de hecho muchos que quieren volver a trabajar, pero bueno, me llaman y uno les dice, mira, la verdad que en este momento, y peor en este momento, yo te pido que te quedes un poquito más de licencia, viste, hay una predisposición a querer volver a trabajar, pero lamentablemente, como les digo, yo prefiero que te quedes en tu casa porque te venís acá a arriesgarte y yo la verdad que tengo mucho miedo que te pase algo. Entonces, bueno, esa es la realidad con la cual nos tuvimos que manejar durante todo este tiempo. ¿Cómo fue tomar decisiones en la pandemia? ¿Cómo fue la estructura que vos tenías para tomar decisiones? ¿Cuál era tu equipo? ¿En qué te apoyabas? ¿Y qué fue lo que tenés que valorar? Porque tenés que tener orejas para todos lados, ¿no? Alguien que te dice una cosa, otro que te dice otra, y tenés que en esa ensalada sacar una decisión. Bueno, fundamentalmente el equipo de salud, el doctor Diego Chafino, el secretario de salud en ese momento, el doctor Fernando Romero, Eugenia Galesio, Julieta Fayá, Miguel Gesualdi, Juana Botelli, Gastón Harina. Bueno, ese fue el grupo con el cual tuvimos que ir tomando, capaz que me olvido alguno, así que, pero bueno, digo, era un grupo muy reducido porque había que ir tomando decisiones rápido y siempre también tratando de obviamente mantener informados a los concejales y plantearles algunas de las cuestiones, pero en el momento de tomar decisiones, como vos decís, porque obviamente opiniones hay muchas, y están los extremos, o sea, la cuestión de cerrar todo y la cuestión de dejar todo abierto, y el que toma las decisiones tratando de, primero, como prioridad la cuestión sanitaria, digamos, eso siempre yo lo tuve como objetivo, y después algunas cuestiones, bueno, ir viendo si tal actividad se abre, bueno, con qué protocolo, con qué margen lo hacemos para que sea lo menos riesgoso posible, ¿no? Y partiendo de actividades con bajo riesgo a actividades como las cuales tenemos hoy, que son de alto riesgo, obviamente, ¿no? Y que son obviamente también las que más tiempo padecieron la consecuencia de estar cerrados. Ahí en muchos casos hubo un acompañamiento de la provincia y la nación, el pago de sueldos, con un montón de ayudas. Muchas veces obviamente eso no es suficiente y la gente que le quiere trabajar obviamente quería volver a su trabajo. Ahí se fue como normalizando la economía municipal, fuimos empezando a ver estas cuestiones, pero bueno, vinimos con un montón de meses con pocos casos y lamentablemente, bueno, se desata este brote en este momento tan difícil, justo en un momento, te diría, el más complejo de todo el año, porque a poquitos días de las fiestas, eso lo tornó mucho más complejo y más difícil, ¿no? Ahora, yo creo que ha habido un punto, a todos nos pasó, ¿no? En marzo era algo que estaba pasando, había cuarentena, pero acá en San Andrés de Giles, yo creo que ese sábado que se conoce la muerte de la señora de Ferretti fue como un punto de inflexión ahí, como diciendo, bueno, ya estamos acá, ¿no? Sí, lamentablemente el fallecimiento de esta señora tan temprano en esta pandemia, fuimos pensar la cuarto fallecimiento en todo el país, la primera mujer en todo el país, y bueno, eso de alguna manera obviamente sensibilizó y afectó mucho más la situación porque era una persona conocida y querida por todos nosotros. De alguna manera, digamos, eso generó conciencia, sobre todo en ese momento, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, la cuestión se empezó a relajar de alguna manera, ¿no? Ahora, también tuviste que enfrentar no solamente el tema de la salud, sino todo el perjuicio económico que provocó la cuarentena, ¿no? Imagino que habrás tenido que tomar decisiones sobre eso y también, no digo soportar, pero sí atravesar por diferentes tipos de presiones, como vos decís, lo que te decían, cerrar todo, lo otro que querían abrir, ha sido complicado también esa parte, ¿no? Sí, sin duda, digamos, uno siempre que toma decisiones y está en mi lugar, siempre afecta las decisiones que uno toma, afecta a alguien, digamos, es inevitable, a veces beneficias a algunos y perjudicas a otros. Pero en este contexto nunca me tocó, digamos, una cuestión
que fueran por ahí tantos los afectados, tantas las presiones, pero bueno, yo trato de hacer lo que mi conciencia determina, lo que me permite dormir mejor, independientemente de las operaciones, independientemente de lo que se escribe en las redes sociales, independientemente de todas las cuestiones que podría escribir un libro, de los llamados permanentemente de un montón de sectores. Entendiendo, digamos, también la preocupación, digo, porque en esto hay que ser empático, no es que no los entendía, los comprendía y los sigo entendiendo y comprendiendo, porque es muy difícil de poder desarrollar tu actividad, digamos, a que de golpe y porrazo no la puedas hacer, y hubo sectores que estuvieron muchísimos meses sin poder llevarlas adelante. Pero bueno, sin duda había un objetivo primario, que es la salud y es la vida, y contra eso no hay muchas veces justificación posible para intentar por ahí flexibilizar o permitir cosas, en un momento que sabiendo que a lo mejor lo que vos permitís hoy se te termina complicando más adelante. A lo mejor es preferible a veces aguantar un poquito más y que cuando estén las condiciones volver a esta nueva normalidad, porque normalidad por mucho tiempo no vamos a tener, digamos, ¿no? Pero medianamente sí nos preocupaba mucho el tema de las fuentes laborales, el trabajo como prioridad, en la medida que fuimos pudiendo ir haciendo algún tipo de aperturas, ¿no? Y dejando por ahí el ocio, el esparcimiento para el final, además sabiendo que ese tipo de actividades son las más complejas. Además el tira afloja que debe ser, porque vos por ahí habilitás una actividad y te dicen, habilitame esto, y por ahí suben los casos y tienen la otra parte y dicen, mirá, vos habilitaste, ve, por habilitar esto, mirá lo que pasó, ¿no? Sí, siempre la culpa del intendente, digamos. Siempre. Y además, digo, las comparaciones, porque cada uno somos seres individuales que tenemos distintos gustos, distintas preferencias. Entonces, digo, al que le gusta, no sé, por decir algo, jugar al fútbol y no ir a un bar, se queja porque está el bar abierto y yo no puedo jugar al fútbol. Y al que le gusta ir al bar y no le interesa el fútbol, si abriste el fútbol, bueno, y eso fue una constante y una permanente tensión, digamos, entre los gustos de todas las personas. Y nosotros lo que intentamos hacer es, siempre como eje en lo sanitario, eso de ahí no nos movíamos, ir viendo qué cosas podíamos ir dándole a la sociedad para que se fuera haciendo. Si vos recordás, en un momento ni las actividades individuales estaban permitidas, no se podía combinar, correr, andar en bicicleta, que la verdad veíamos, por ejemplo, ese tipo de actividades con cero riesgo, sinceramente. Pero también, bueno, abocados a un esquema nacional y provincial, porque si cada uno de los municipios hace lo que le parece, pues eso genera mucha controversia. Pero bueno, me han tratado de todo, me han dicho de todo. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y más tal vez, y le pusimos el hombro. Nos podemos haber equivocado en el camino seguramente. No, por supuesto. Pero siempre lo hicimos desde la responsabilidad y el compromiso, digamos.